Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente ya con la segunda administración de la Santa Cena en este día glorioso, este domingo de la mitad del año, ¿verdad? Gozándonos de la manera como Dios ha permitido que nos gocemos. Hemos aprendido el secreto a estar contentos, no solo cuando esperamos lo que nosotros quisiéramos, sino que con lo que Dios en su misericordia nos da. Y pues hemos estado platicando ya desde el mensaje anterior acerca de la Santa Cena, cómo hay una secuencia, como usted se recordará, hay una secuencia de la Santa Cena, la permanencia, ya dijimos en qué debería de permanecer, y después el faneros, después la parucía, después la gran tribulación, de la cual primero Dios nosotros no participaremos porque vamos a estar muy ocupados en las bodas del Cordero allá arriba en esos 7 años, y luego la Epifanía, que es el retorno del Señor con sus amados, en donde va a haber una guerra terrible. Pero la importancia de la Santa Cena para la preparación de la permanencia, puesto que decía que si nosotros nos comemos su carne y bebemos su sangre, permanecemos en Él y Él en nosotros. Y luego recordamos ese versículo tan hermoso de 1 Tesalonicenses capítulo 4, en donde dice el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo restarán primero y luego los vivientes que hayamos permanecido. La Santa Cena es importante para permanecer, ¿verdad?, en el Señor. Y en todas las demás virtudes y glorias que explicamos ya. Ahora yo quisiera continuar conversando de la Santa Cena. Como le decía en el servicio anterior, nosotros queremos explicar lo que hacemos, por qué lo hacemos, para obtener la bendición y la fructificación que trae el entendimiento. Hacer algo sin entendimiento no va a traer fruto. Mateo capítulo 13 dice que los que oyeron y entendieron fructifican al 30, 60 y 100 por uno. Entonces no se trata solo de darle el pan y el vino y decir, hermanos, leer 1 Corintios capítulo 11, hacer las amonestaciones del caso de que hay que tomarlo dignamente, hay que explicar qué es dignamente y después tomarla. No, se trata de escudriñar, porque esta es una de las cosas más profundas del Evangelio. La Santa Cena es una de las cosas más profundas del Evangelio y necesita explicación. Por eso es que en San Juan capítulo 6, versículo 66, lo hemos conversado muchas veces, sus discípulos que no entendieron lo que él estaba diciendo, dejaron de caminar con él, y él todavía le dijo al resto, ¿no se quieren ir ustedes también? Y entonces fue cuando usted sabe que el apóstol Pedro dijo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero, ¿qué fue lo que causó esa conmoción? La Santa Cena. Entonces, creo yo que eso va a volver a suceder. Si al mejor maestro le causó conmoción en su discipulado cuando él dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida, no va a resucitar, no, etcétera, eso va a causar de alguna forma una especie de división en el tiempo final, porque todo lo que sucede en el cuerpo físico va a suceder en el cuerpo místico. Por eso es importante que nosotros platiquemos, conversemos, analicemos, preguntemos, inquiramos en esta temática. Entonces, en esta oportunidad, aparte de todo lo que el Señor en su bendita, gloriosa misericordia nos ha enseñado a través de los años, yo quisiera abordar esta temática bajo el título Recuperando la semejanza perdida. Recuperando la semejanza perdida. Su vinculación con la Santa Cena. Ya la vamos a ver en un momento y al entenderlo, hermano, de veras, lo vamos a entender, a fructificar. Mire pues, miremos este versículo, el Salmo 17, 15. El salmista está diciendo, en cuanto a mí,
veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bueno, en otras palabras, yo diría que esto se podría poner sin cambiarle el significado. Podríamos decir, no estaré satisfecho jamás hasta que despierte a tu semejanza. Entonces, platiquemos un poquito de esta temática. Mire, este hombre que está escribiendo acá tenía todas las cosas que en aquel momento podía desear alguien. Si fuera en este tiempo, podríamos decir que vivía en una mansión, podríamos decir que tenía los mejores medios de locomoción, autos, lanchas, aviones, de todo, porque era el mero jefe, ¿verdad? Él había logrado escalar posiciones políticas, había logrado escalar posiciones de toda índole, ¿verdad? Le decían el dulce cantor de Israel, era famoso, había tenido hazañas enormes, etc. Pero llega un momento en el que él dice, miren, ¿saben qué? Sí, he triunfado, he hecho cosas grandes que nadie había hecho, estoy preparando incluso el material para un nuevo templo, etc. Pero francamente, la última parte de este versículo 15 del capítulo 17 del libro de los Salmos dice, pero no voy a estar satisfecho. Yo no voy a estar satisfecho hasta que despierte a su semejanza. Interesante, ¿va? ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Se refería a que un día se iba a acostar y al día siguiente cuando despertaba estaba hecho a su semejanza? Probablemente no. Probablemente está diciendo, al contextualizarlo, estamos recordando aquellos pasajes que dicen, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Como quien dice, me acosté y dormí, me morí y resucité porque Jehová me sustentaba. Entonces, ese despertar acá es yo cuando despierte, cuando resucite y esté hecho a su semejanza, ahí voy a estar completamente satisfecho. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no iba a tener una satisfacción completa antes? Y yo creo que nosotros no podemos estar satisfechos en el fondo hasta que no cumplamos todo aquello para lo cual nosotros fuimos hechos. Nosotros fuimos hechos con un propósito específico y nos lo mandaron a hacer aquí a la tierra. Digamos, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Fuimos hechos para servir, fuimos hechos para amar, fuimos hechos para cosas así muy importantes y que en la Biblia están muy claras, muy claras. Pero cuando la historia empezó, nosotros podemos ver aquí en el libro de Génesis capítulo 5, si me acompaña, mire lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces ahora yo ya empiezo a comprender por qué el salmista está diciendo, yo no voy a estar satisfecho hasta que despierte a su semejanza. ¿Por qué razón? Porque aquí en este capítulo de 5, versículo 1, él dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a la semejanza. Ok, si Dios lo creó a la semejanza, fíjese bien, si Dios creó al hombre, según Génesis capítulo 5, versículo 1, y también el 1:26, pero eso lo vamos a hablar después en otra ministración. Pero acá, si Dios creó al hombre a su semejanza, y ahora el salmista está diciendo, yo no voy a estar satisfecho hasta que despierte a su semejanza, quiere decir que entre Génesis capítulo 5, verso 1, y el Salmo que acabamos de leer, 17, se perdió algo. Se perdió la semejanza. Se perdió la semejanza. Aquí estuvo la creación. Ahora está el anhelo del salmista que conoció al Señor. Yo voy a ver tu rostro en justicia y yo no voy a estar satisfecho hasta que regrese a Génesis capítulo 5 y cumpla aquello como tú me hiciste, aquello como tú me creaste a tu semejanza.
y perdí la semejanza. Entonces, tuvo que haber habido una involución. En algún momento tuvo que haber habido una involución. Miremosla aquí en la pantalla, la involución. ¿Cuál fue la involución? Y miremos siempre el mismo capítulo 5, solo que 2 versos después. Dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Note usted, por favor, que en el verso 1 dice que Dios había hecho al hombre a la semejanza de Dios. Ahora en el verso 3, el hombre hizo a alguien a su propia semejanza. Hay una involución. Si él era a la semejanza de Dios, tuvo que haber hecho a su hijo a la semejanza de Dios también. Es decir, si dice que era solo a su semejanza y estaba ya fuera del huerto, porque estaba fuera del huerto cuando cumplió los 130 años, ya tenía 130 años de conteo de su caída, porque cuando él estaba en el huerto no le contaban el tiempo todavía, pero cuando lo echaron el cronómetro empezó a funcionar. Entonces, ahora tenía 130 años, ya se había matado, Caín había matado a Abel, ahora tuvo otro hijo que era otra simiente, según dice la Biblia literalmente, y lo hizo a semejanza no de Dios, lo hizo a semejanza de él. No podía, él ya no estaba en el huerto, él ya no podía engendrar vivientes, ni Eva podía dar a luz vivientes, ahora estaba fuera del huerto, y entonces hizo un hijo a su semejanza. Eso se llama involución. Y después de Set vino Enos, Cainán, Jared, Mahalaleel, Enoc, hasta llegar a Matusalén, hasta llegar a Noé. Pero todos ellos estaban adquiriendo la semejanza ¿de quién? ¿De Dios? No. La perdió Adán. La perdió cuando se la trasladó a su hijo, ya lo hizo a su semejanza. Entonces se perdió la semejanza. Se perdió. Fue una involución. Entonces ahora viene el Señor y dice, ok, tenemos que recuperar esa semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. Aunque patalee toda la creación y se revele la iniquidad y se revele Luzbel, que sea, cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir, porque Él es el jefe, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Cuando Él dijo, hágase la luz, las tinieblas no empezaron a patalear y a hacer protestas. Las tinieblas unidas jamás serán vencidas. No, Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando Dios dijo, haya una expansión, que se retiren las aguas de las aguas y en medio hay una expansión, las aguas no se pusieron a protestar. Inmediatamente, así fue, así se hizo, así se hizo. Cuando Dios dijo, júntense todas las aguas que están debajo de la expansión en un solo lugar y aparezca lo seco, y le llamó a lo mojado océanos y a lo otro tierra, así se hizo, nadie se opuso. Cuando dijo, hágase tal cosa, hágase tal otra, hágase, asá es la palabra hebrea. Y de repente viene Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza. Entonces así tiene que ser. Pero resulta que por causa de la rebelión del hombre, perdió la semejanza de Dios. Entonces ahora viene la pregunta, entonces como perdió la semejanza de Dios, ¿quiere decir que fracasó el plan divino? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Quiere decir que Dios no tenía contemplado esto y que Dios tenía un plan A, B y C por si le fallaba tal cosa. No, Dios no falla. Dios no falla. El que falla, la que puede fallar es la creación. La que puede fallar es la creación. Ahí hay mucha tela que cortar. Porque incluso Dios participó de su poder y de su gloria creativa con entidades, con entes espirituales de jerarquías muy elevadas a las que les permitió crear. El Señor le permitió crear a esas jerarquías. Y entonces, por eso es que Dios supervisaba. Por eso dice, y entonces vio Dios que era bueno. ¿Por qué iba a supervisar su propia obra? Si Él es todopoderoso y no falla, ¿para qué iba a supervisar lo de Él? Pero si otro lo había hecho, sí lo tenía que supervisar. Bueno, no me voy a meter en ese lío.
Entonces viene Dios y dice, ok, el hombre va a ser hecho conforme a mi semejanza. Yo dije que así era y así va a ser. Entonces, pero aquí hay una involución. Entonces ahora tiene que haber una evolución. Entonces ahora platiquemos de la evolución. Ahí en pantalla lo puede ver. Esta sería la evolución. Aleluya, qué cosa más gloriosa, hermano. Entonces, lo primero que pasa en la evolución, y yo le quiero plantear a usted dos cosas en la evolución. Número uno, lo primero que tiene que hacer el Señor para que empecemos a evolucionar es quitar la semejanza de Adán en nosotros. O en nuestros padres, pues, de nuestros padres. Eso sería lo primero. Y lo segundo es la recuperación de la semejanza. Esas son dos cosas básicas que tiene que haber. Ya va a ver usted en qué papel juega la Santa Cena en esto. Pero esa Santa Cena es gloriosa, gloriosísima. Espero que usted se esté preparando porque en unos minutos la vamos a administrar, pero en el entendido de esto que estamos conversando. Entonces, ¿cómo se quita la semejanza de Adán en nosotros o la semejanza de nuestros padres? Porque recuérdese que nosotros traíamos la semejanza de Adán. Adán era alma viviente y el Señor, el posterior Adán, era el espíritu vivificante. Entonces, dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis o heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, mire, conversemos aquí un poquito, por favor. Aquí lo que está diciendo es, ustedes tienen que saber que ustedes, a partir de Adán y Set, en esa historia, traían una semejanza. Esa semejanza, como le repito, Set, Enos, Cainán, Jared, etc., se la trasladaron de generación en generación, generación en generación, generación en generación. Llegó Noé y después él le trasladó la semejanza a sus hijos, Set, Can y Jafet, y ellos la trasladaron a sus hijos, se poblaron todo el mundo de esas tres familias, de la de Sem, Ham y Jafet, no de Noé, porque Noé ya no tuvo hijos, aparte de ellos, que eran trillizos, por cierto, y entonces sigue todo aquello, sigue, pero uno adquiere la semejanza del otro y así sucesivamente. Entonces, llegamos hasta nosotros. Yo tendría que tener la semejanza de mi papá y de mi mamá. Me tengo que parecer en algo a ellos. Tal vez, y así todos nosotros, tal vez nos parecemos más a papá o tal vez parecemos más a mamá, en lo biológico. Pero no solo en lo biológico, sino que perdimos la semejanza de Dios. Ahora tenemos la semejanza de nuestros padres. Entonces, Dios lo que tiene que hacer es borrar eso, perdón, pues, nos vamos a seguir pareciendo en lo biológico por el momento, ojo con eso, a nuestros padres. Pero va a llegar un momento en el que vamos a despertar. Esa sería la transformación o la resurrección. Entonces despertaremos a su semejanza. Eso es glorioso. Entonces, lo primero que sucede es que el Señor manda, fíjese qué interesante, glorioso, precioso, qué evangelio más lindo, hermano. Fíjese lo que hace el Señor. El hombre perdió la semejanza de Dios. Entonces ahora viene Dios, según el libro de Hebreos, cuando usted lo lee, dice que entonces viene Dios y se hace semejante a nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. El contexto bíblico nos dice a nosotros que Él no tuvo como cosa a qué aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y vino y se hizo semejante a aquellos que habían perdido la semejanza. ¿Fíjense qué tremendo? Los que habían perdido la semejanza, es decir, nosotros los hombres, viene Él y se hace semejante a nosotros, pero sin pecado. Lo dice la Biblia también, ¿verdad? Entonces ahora somos sus semejantes, Él es semejante a nosotros, repito, pero sin pecado. Entonces, Él va y muere para vencer por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. Y entonces en esa muerte,
nos conduce a esa muerte para que resucitemos, para que despertemos al principio de su semejanza y se concluya en la resurrección de entre los muertos. Yo espero estarme a entender con esto, hermano. Pero aquí le quiero leer algunos versículos importantísimos. Mire pues, le leo este. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en su resurrección. Recuerde que la resurrección es el despertar, cuando despierto yo a su semejanza. ¡Aleluya! Ok, entonces platiquemos otro ratito aquí antes de continuar. Mire pues, entonces viene el Señor y dice, ok, mis hijos amados, yo bajo a la tierra, me hago semejante a ustedes para que ustedes al final, sean hechos semejantes a Dios. Pero como yo ya bajé, entonces me tengo que llevar su semejanza al infierno. Por eso dice Pedro, deben de entender que ustedes fueron rescatados de la semejanza que traían de sus padres, no con piedras preciosas, oro y cosas corruptibles, sino con la sangre de un cordero sin mancha. ¡Aleluya! Entonces viene Él y se hace semejante a nosotros, baja al infierno, baja primero, bueno, lo suben a la cruz, después lo bajan a la tumba. Él, en la tumba, Él se levanta. No resucita, se levanta. Esas son dos cosas distintas que tendríamos que conversar en algún momento, ¿verdad? En los foros lo podemos conversar ahora que tenemos miércoles, jueves y viernes de todas las semanas. Retiro y 2 horas de estar conversando con usted. Ahí lo podemos conversar. Ahorita no se puede. Entonces, Él baja al infierno, al inframundo. Baja. Y de ahí es una puerta dimensional y llega hasta el lago de fuego y paga por mis pecados para que yo nunca, porque Él me sustituyó en todo, a mí y a usted también. Entonces nos sustituyó en el lago de fuego. Yo no tengo por qué ir a parar ahí si Él me sustituyó. No porque lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo. Él llegó y pagó por mí. Entonces ahora, por eso es claro, si yo lo quiero hacer por mí mismo, entonces sí tengo que ir a parar allá y ver si logro salir. Pero no, ¿para qué voy a hacer esa semejante tontería si Él ya lo hizo por mí? Sería una tontería que ahora yo yo lo voy a hacer por mis propias obras, porque yo soy buena gente. No, esa sería la tontería. En la misericordia de Dios, Él fue por nosotros. Entonces yo lo que hago es decir, ok, yo acepto ese sacrificio. Él ya pagó por mí. Yo lo creo. Eso es un asunto solo por fe. Por eso el intelecto humano no alcanza a comprender esto que le estoy diciendo. Pero volvamos al punto acá. Entonces viene el Señor y dice, hace eso, ¿verdad? Hace eso. Baja al infierno y resucita al tercer día. Se manifiesta a los discípulos, todo el mundo se queda con la boca abierta y hay evidencia histórica, científica. Sí es histórica, es científica porque la historia es una ciencia. Es científica de que Él resucitó. Sí, científica. Hay esos que dicen, ¿y qué evidencia científica hay? Sí, la evidencia histórica. 500 testigos lo vieron. Vaya a ver en la ciencia de la historia con cuántos testigos se puede corroborar determinado testimonio. Y va a ver que es con un número de testigos y esto lo supera en mucho. 500 lo vieron. De los cuales, dice ahí el apóstol Pablo, algunos todavía están vivos. Vaya, pues, y después, a través de los siglos, le hemos seguido viendo muchos cristianos. Así que es científicamente comprobado, ¿verdad? Claro, no es una probeta, pero la historia es una ciencia. Tremendo, ¿va? Pero volvamos aquí. No me interrumpa porque estoy emocionado. Entonces viene el Señor y baja al infierno y resucita. Entonces ahora dice Romanos capítulo 6, versículo 5, que si nosotros hemos sido unidos a Él en la semejanza, estamos hablando de semejanza, en la semejanza de su muerte, también seremos unidos a Él en su resurrección. Algunas Biblias ponen en la semejanza de su resurrección. No dice así literalmente, pero es aceptable para explicar, para poder
en forma didáctica exponer esta situación. Pero volvamos al asunto. Entonces, cuando yo me bautizo en agua, estoy uniéndome a la semejanza de su muerte. Por eso el bautismo en agua no debe de ser por aspersión. La palabra bautismo quiere decir inmersión, sumergir a alguien, ¿verdad? Porque él no le tiraron unos chispazos del infierno, no, él se sumergió en el infierno y salió victorioso de ahí. Entonces, cuando yo me meto en el agua, me estoy haciendo semejante a él en su muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 5. Yo eso no me lo estoy inventando. Entonces me estoy haciendo semejante a él en su muerte. Cuando salgo del agua y salgo a novedad de vida, me estoy haciendo semejante a él en su resurrección. Entonces, como morí, dormí y resucité, desperté, no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Entonces ahí empieza la evolución en el bautismo en agua. Bueno, empieza en el sacrificio de Cristo, pues, pero ahí, o sea, por eso es que el Señor le dio tanta importancia al bautismo en agua, cuando dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, estará condenado, pero no dijo nada de los que creían y no se bautizaban, ¿verdad? Eso los quedaron como en un espacio así, en la quinta dimensión, en otra dimensión. Bueno, entonces, que la tenemos que explicar, pero no ahorita, tampoco. También nos dejamos para las preguntas del foro. Entonces ahora viene nuestro Señor bendito y surgió, emergió, y nosotros también nos unimos en el bautismo. Entonces nos estamos haciendo semejantes a Él, en su muerte y en su resurrección. Ahora, el asunto es que Dios dejó solamente 2 ordenanzas. Fíjese qué lindo es esto. Dios dejó solamente 2 ordenanzas. Los israelitas tenían 613 ordenanzas. Nosotros tenemos solo 2 ordenanzas. Imagínese aprenderse 613 ordenanzas. ¿Sabes? De haber sido cardíaco toda la vida para aprendérselas, se le olvidaban a uno. Pero estas solo 2, el que se le olvida, te la cae, hermano. Primera, bautismo en agua. Segunda, Santa Cena. Y lo tremendo es que las 2 hablan de muerte y resurrección. Entonces el bautismo en agua que le acabamos de decir, Romanos capítulo 6, versículo 5, estamos metiéndonos en la semejanza de su muerte. Salimos semejanza de su resurrección, novedad de vida. Entonces ahí empieza la recuperación de la semejanza divina en nosotros. Pero ahora viene la Santa Cena. La Santa Cena, cuando comemos el pan significa muerte. Por eso es que en Génesis capítulo 41 lo hemos dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, porque es una gran verdad. En Génesis 41, el panadero de la historia de José lo matan. Pan, muerte. Muerte. En el caso nuestro, muerte al yo. El copero. A ese lo levantan y lo ponen en su posición anterior. Vida, resurrección, porque estaban metidos en una cárcel. Ahí se iban a morir. Al otro solo lo sacaron para matarlo. Pan, muerte. El copero lo sacan, resurrección. Entonces, cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena, como no nos podemos bautizar todos los meses, ¿verdad? Eso es solamente un bautismo. Entonces, pero sí podemos tomar la Santa Cena cuantas veces lo hagáis, dice la Biblia, no pone una fecha. Entonces, el pan, estamos diciendo, me estoy haciendo semejante a ti en tu muerte. ¡Pau! Lo comemos. Me estoy haciendo semejante a ti en tu resurrección. ¡Pau! Nos tomamos la copa del nuevo pacto. Y entonces el proceso de semejanza se va fortaleciendo, consolidando más y más y más y más en nuestros corazones y en nuestra vida. Precioso, ¿ah? Bueno, a mí me parece precioso. A mí me parece precioso. Por eso es que incluso adornamos aquí y por eso yo le pedí a usted durante toda la semana que adornara el lugar en donde vamos a tomar la Santa Cena, si es su mesa, no importa si es un lugar pues no muy suntuoso,
pero algún adorno se le puede poner. Y aquí trajimos algunos adornitos y trajimos pan, una copa de vino, que es un adorno, porque yo con la que voy a ministrar la Santa Cena es esta copita pequeñita, ¿verdad? Pero porque nos llena a nosotros de una emoción extraordinaria. Mire, manzanas, que quiere decir experiencias frescas, ¿verdad? Las uvas, que es de donde proviene el vino, el pan, que la muerte. No, esto está glorioso, ¿verdad? Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, ok. Pero entonces tenemos que ir recuperando semejanza poco a poco, poco a poco. Todo lo que hacemos nos puede ayudar a recuperar semejanza, pero ojo, peligro, peligro, peligro. También podemos tener algunos tropiezos y tener semejanzas a algo que el Señor no quiere que tengamos. Impresionante. Lo voy a leer, a tratar de explicar en los pocos minutos que me quedan para terminar de ministrar esta parte del mensaje y luego llegar a la Santa Cena. Pero miremoslo pues. Uno se asemeja a su maestro. Eso es indiscutible. Uno se va asemejando a su maestro. Uno se va pareciendo a su maestro. ¿De dónde saco semejante cosa? De Lucas capítulo 6, versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Conversemos un cachito aquí, hermano, por favor. Mire, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, ¿quién es mi maestro? ¿Quién es tu maestro? Mire, claro, el apóstol Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. De alguna manera nos tendríamos que estar asemejando a Pablo, pero él está siendo muy claro en decir, en lo que yo me voy asemejando también, me voy pareciendo a Cristo. En otras palabras, él lo que está diciendo es señalando a Cristo. Él está diciendo, miren, deben de asemejarse a Cristo, deben ser semejantes a Cristo. Y para demostrarles que es posible, yo me estoy pareciendo a Él en algunas cosas. Esas cosas que yo ya logré, ustedes lógrenlas también. Parezcanse a mí en lo que yo me parezco a Él. Pero lo absoluto, digamos, claro, yo de alguna manera, al ser un ministro, al ser un pastor, al enseñar la palabra, podríamos decir, soy una especie de maestro. Pero la Biblia no dice que se asemeje a mí, sino que yo estoy tratando de asemejarme al Señor, de parecerme al Señor. Entonces, ¿quién es tu maestro? Tu maestro tiene que ser el Señor. Tu maestro tiene que ser el Espíritu Santo. Porque si no, lo único que conseguirías es hasta parecerte un cacho a mí en algunas cosas. A como yo hablo, a como yo digo palabras, a como yo hago, se parecería a mí. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te parezcas a Él, pero Él entonces se convierte en tu maestro, en tu maestro. ¿Y cómo hacemos para que Él se convierta en nuestro maestro? Bueno, Él dejó 66 libros en la Biblia que hay que decirle que nos ayude a entenderlos. Número 1, Él envió a su Espíritu bendito porque Él dijo, no os dejaré huérfanos, les mandaré al otro Consolador. Y cuando habló del Espíritu Santo, dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará, Él les va a recordar la verdad, Él les va a enseñar la verdad, Él les va a recordar todas las cosas, Él les va a convencer de justicia, pecado, juicio, Él va a enseñarles quién es el Señor, porque si nosotros no podemos reconocer a Cristo como Señor si no es por el Espíritu Santo, Él les va a ayudar a adorar, Él les va a ayudar a adorar, porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Es más, el Espíritu Santo les va a enseñar cómo orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Entonces el Espíritu viene a ser nuestro maestro, pero Él no se mira a sí mismo, sino que Él quiere que seamos semejantes a Cristo. Eso lo dice la Biblia en Santiago.
Dice la Biblia, oh alma, adúlteras. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, enemigo de Dios es. O pensáis, dice el siguiente versículo, que la Escritura dice en vano que Él los anhela celosamente para sí. ¿Por qué? Porque Él quiere que recuperes esa semejanza. ¡Wow! Glorioso, glorioso. Entonces, pero aquí viene un peligro. Aquí viene un peligro. Otra vez regresamos allá al huerto, regresamos al inicio. Al inicio. Ya el hombre estaba hecho a la semejanza de Dios y estaba involucionando. Ya estaba involucionando en ese momento. Mire, ¿en dónde empezó? Génesis, si me acompaña aquí a la Biblia, mire cómo dice la Biblia antigua. Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, hermano, volvamos otra vez a la conversación que teníamos. ¿Quién te enseña? ¿Para qué te enseña? Es para que te hagas semejante a Él. Entonces, si nosotros enseñamos por el Espíritu, basados en la palabra, es para que te hagas semejante a Dios y recupere la semejanza. Pero ¿quién le enseñó a Adán? Dígame, ¿quién le enseñó a Adán? No lo puedo oír, hombre. Le voy a tener que contestar yo por usted, pero ya sé que me contestó, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a Adán? El diablo. Entonces, el diablo enseña porque quiere hacer a la gente a su semejanza. ¿Ok? Eso es lo que hace el diablo. Entonces es bien importante que después de que te hayan rescatado de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres, después de que te hayas reconocido a Cristo como tu Salvador, después de que te hayas bautizado en agua, después de que incluso hayas tomado la Santa Cena te va a ayudar para discernir quién te está enseñando. ¿Quién es tu maestro? La unción que permanece en nosotros nos enseñará todas las cosas. Es parte del magisterio del Espíritu Santo. Claro que Él escoge hombres porque está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, en donde dice que escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero estos tienen que estar enseñando a Cristo. Por eso el terrible problema es que la Biblia nos relata, nos advierte que en el tiempo final se van a levantar maestros enseñando cosas torcidas y que mucha gente va a levantar maestros conforme a su propia opinión. No, hombre, aquí es lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu. Porque si no, no vas a recuperar la semejanza como Dios quiere. Y el tiempo va contando, porque Dios también dejó un periodo de tiempo para que eso se diera. No va a ser para eternidad. Ay, cuando te dé la gana te despiertas a la semejanza. No, es que vayamos y trabajemos y lo anhelemos. No estaré satisfecho. No voy a estar satisfecho hasta que recupere lo que se perdió. ¿Qué se perdió? La semejanza. Bueno, ok. Ay, Señor Jesús. Miremos este versículo. Bueno, miremos este concepto. Uno se asemeja a lo que ve. Tremendo eso. Un día yo oí, aquí platiquemos. Un día yo oí a en algún lugar del planeta Tierra, estaban hablando, era una reunión interdenominacional y entonces un hermano que acababa de hacer una iglesia grande le dice a otro hermano que al inicio de su ministerio había sido también su pastor, le dice, es que yo no aprendí otra cosa, yo vi tu iglesia grande y eso fue lo que yo aprendí, entonces fui semejante a ti. Hijo, le dije yo, qué tremendo, ¿va? Porque uno se asemeja a lo que ve. Si eso es todo lo que logró ver, pues bueno. Pero le tengo una buena noticia, y platicamos en el anterior mensaje, incluso yo le dije, a partir de este versículo le voy a explicar otras cosas de la Santa Cena. Mire lo que le quiero explicar. Este versículo lo leímos con anterioridad
en el segmento anterior, en el estudio anterior, en el mensaje anterior, en la administración anterior. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, faneros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Se da cuenta? Entonces, ay, hermano. Mire, para recuperar la semejanza, tenemos que verlo. Por eso el salmo con el que empecé dice, es el Salmo 17, se lo voy a leer nuevamente. Se lo voy a leer nuevamente, a ver si lo encuentro rápidamente acá. 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro, veré tu rostro, veré tu rostro, veré tu rostro. Entonces voy a despertar a tu semejanza. Veré tu rostro, semejanza. Ahora, cuando vemos este versículo que estamos leyendo de 1 de Juan 3:2, dice, cuando le veamos seremos semejantes. Este es el complemento del Salmo 17:15. Yo lo voy a ver a Él, voy a ser semejante a Él. Entonces, hermanos, miren, conversemos esto definitivamente. El Evangelio no es una religión, hombre, así de un conjunto de ritos, normas, ceremonias, leyes, argumentos, quién tiene la razón, a qué la tiene. Es una vida impresionante, poderosísima, en donde uno debe saber hacia dónde va. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y por eso hay algo que a nosotros los ministros nos tiene que irritar, no por carnales, sino que por el mismo celo de Dios. Usted sabe que Jesús dice, que cumpliendo la palabra, el celo por tu casa me consume, y que le volteó la mesa a los cambistas. Pero entonces hay cosas que a mí me irritan, y es cuando yo oigo ministros que tienen influencia diciéndole a la gente que ya no es tiempo de un milagro, que ya no es tiempo de tal cosa, y les empiezan a quitar cosas que son básicas. El Evangelio proviene de Cristo, y Cristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Cómo va a decir alguien que ya no hay revelación? Es un atentado contra la gente. Claro que pueden haber revelaciones falsas, claro que pueden haber manifestaciones que no son verdaderas, claro que se pueden aparecer ángeles que no son de Dios, pero por eso mismo la Biblia dice que nosotros debemos de discernir si todo espíritu es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si han salido falsos es porque también hay verdaderos, y los tenemos que evaluar, sopesar, discernir por el amor de Dios, pero quitarle de una vez al conglomerado. Eso ya no existe, eso ya no existe, eso ya no existe. ¿Quién le dio el permiso? ¿Quién le dio el sello de caducidad a usted para estarle poniendo a la gente? Esto ya no, esto ya no, esto ya no. El último de los profetas fue Juan, el último de los apóstoles fue Pablo. Ya no hay más revelación, los milagros ya no existen, los dones ya no existen. Pero por el amor de Dios está paseando en la gente. Eso lo van a cobrar. Bueno, pero sigamos acá porque hoy es Santa Cena y no me quiero enojar con nadie. Le pido perdón de una vez, si de veras es hermano. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es verlo. ¿Será posible verlo? ¿Es posible verlo? Sí, es posible verlo. Voy a continuar porque el reloj va con ese tic-tac inexorable. Entonces, mire pues, uno se asemeja a aquello en lo cual confía. Entonces tienes de tener cuidado en quién confías. Te voy a leer el versículo. Salmo 135, 18. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Mejor voy a leer el Salmo de una vez. Aquí lo voy a poner Salmo, vamos a ver, 135, versículo, pero le voy a leer, mire, desde el 15. Desde el 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos
y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Ok, entonces conversemos. Aquí, eso es el lado negativo, pero ese lado negativo nos enseña una cosa positiva por espejo. ¿Ok? Aquí lo que está diciendo en pocas palabras es, aquello en lo cual tú confías, te hace semejante a ello. ¿En quién confiamos nosotros? En Dios. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, la semejanza de Él va a venir evolutivamente sobre nuestra vida. Claro que aquí está hablando de la gente que se hace semejante a los ídolos. Imagínense qué tremendo eso, ¿verdad? Porque dice que los hace, ahí hay dos clases de personas. Uno, el que hace al ídolo, y dos, el que confía en el ídolo. ¿Ok? Entonces, dice que tiene, vamos a ver en los versículos anteriores, dice, tienen boca y no hablan. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Y ahí está hablando definitivamente de la gente que confía en los ídolos, por ejemplo, que no ven, porque para ver se necesita nacer de nuevo. Entonces se mira el reino. Cuando una persona se convierte en un idólatra, por ejemplo, del dinero, aparece en Apocalipsis y cristianos. En Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, le dice, tú dices que eres rico, que mucho te has enriquecido y que nada tienes necesidad, pero no sabes que eres pobre, necio, cuitado, miserable, desnudo, ciego. Entonces, es ciego, no ve. ¿Por qué? Porque hizo un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? El dinero, en ese caso. Cuando vemos ese billetito que dice, In God we trust, a uno se tendría que preguntar, ¿en cuál God? ¿En qué Dios? ¿Será que ellos están diciendo en Dios o en el Dios dinero? Porque el dinero es uno de los dioses que la Biblia dice, Dios esconde minúscula. Cuando hace la comparación, nadie puede servir a dos señores a la vez, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. El contexto es a un dios griego que se llamaba Mamón, que quiere decir el dios de las riquezas. Entonces, aquí ya solo me quedan 3 minutos para finalizar y necesito explicar. Solo te digo lo siguiente. Nosotros nos convertimos en aquello en lo cual confiamos. ¿Ok? Nosotros nos convertimos en aquello en lo cual adoramos. Se lo voy a poner aquí el versículo siguiente también, porque de ahí se desprende. Vamos a ver, aquí le puse, uno se convierte en lo que uno adora. Isaías capítulo 44, versículo 17. Y del resto hace un Dios. Tendríamos que leer todo el versículo, todos los versículos, porque ahí está hablando de la idolatría. Del resto hace un Dios, su ídolo. Se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Y yo puse aquí que teníamos que ver el contexto del Salmo 115, 18, que es el contexto que acabamos de leer en el pasado versículo. Pero solo déjeme leerle algunos de estos versículos de Isaías capítulo 44. Vamos a ver Isaías capítulo 44, versículo 17, ¿verdad? Ese era donde estábamos. Pero miren lo que dice con anterioridad. Es impresionante lo que son. ¿Quién ha dado forma a un Dios desde el verso 10? O fundido un ídolo para no tener ganancia. O sea, cada vez que hacen un Dios, siempre andan buscando una ganancia pues financiera. He aquí todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. Mire pues, el herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos, lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre, flaquea sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias,
lo traza con el compás, le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino, la lluvia lo hace crecer, luego sirve para que el hombre haga fuego, toma uno, se calienta, también hace fuego para cocer pan, además hace un dios y lo adora, hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño, estoy leyendo la Biblia, no estoy con mis propias palabras. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado y he visto la llama. Y del resto hace un dios, del resto del leño hace un dios. Su ídolo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprenda. Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego, también he cocido pan sobre las brasas, he asado carne y la he comido y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Entonces, cuando vemos el contexto del Salmo 115, 18, dice que el que hace eso se convierte en lo que adora. Entonces, cuando alguien, uno se convierte en lo que uno adora. Este es el lado negativo, pero ¿a quién adoras tú? ¿A quién adoras tú? A Dios el Padre y a Dios el Hijo, porque la Biblia dice, adorarle todos sus ángeles, cuando nuevamente lo introducen en el mundo. Por eso, mire, el que no cree que Jesús es Dios, como los judaizantes que no creen que Jesús es Dios, no pueden adorar a Jesús. Y si no pueden adorar a Jesús, no pueden ser hechos a la semejanza de Jesús. Si no pueden ser hechos a la semejanza de Jesús, no pueden ser hechos a la semejanza de Dios. Seria la cosa, ¿eh? Entonces, yo aquí ya se terminó el tiempo, pero solo le quiero decir lo siguiente. Uno se convierte en lo que uno come. Estoy hablando espiritualmente. Bueno, en lo físico también, ¿verdad? Tú comes mucha grasa, te van a tapar las arterias, dicen los que saben, ¿verdad? Comes muchos mariscos, te va a dar una hiperuricemia. De alguna manera, aún en lo físico, uno se convierte en lo que uno come, ¿verdad? Eso es indiscutible. Se dice que la gente que vive cerca del mar, por alguna razón, la brisa, que incluso también lleva sal, le aumenta el volumen plasmático y tienen presión alta. Uno llega a hacer lo que uno ingiere. Pero estamos hablando en sentido espiritual. Hoy yo voy a comerme el cordero. Hoy yo voy a comer el pan y voy a beber el vino. Pero eso es la representación del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que espero? La verdad, ser semejante a Él. Eso es lo que espero. Yo ya no quiero ser igual a mí. Yo ya no quiero seguir siendo como soy. Sí, yo soy predicador. Sí, Dios me ha dado un gran privilegio. Sí, Dios me ha hecho feliz. Sí, pero yo creo que tenemos un mejor destino y eso es lo que necesitamos y queremos. Yo eso es lo que quiero. Hermano amado, con esta convicción, tomemos la cena del Señor. Con esta convicción, pidámosle al Padre que haga por medio de la fe, que transforme el pan en su cuerpo y que dé muerte a la carne nuestra, a la carnalidad nuestra. Porque dice, este es mi cuerpo que yo doy por la vida del mundo. Y ahí lo que se refiere es por la vida que nos contaminó en el mundo. Eso, que lo jala, el pan, lo jala, lo arranque de mí, que ya no lo quiero. Pero que no esté peleando yo contra eso, sino que se vaya de una vez. Y la copa, una resurrección. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Bendito Señor Padre Celestial, solo tú
es en quien confiamos y por eso queremos ser hechos semejantes a ti. Queremos comerte, Señor. Queremos comerte para llegar a ser en algún momento ser hechos a tu semejanza y recuperar lo que se perdió cuando la humanidad salió del huerto. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados, iniquidades, cosas que deben ser borradas de nuestra mente, de nuestra memoria, de todo, de nuestro paladar, de nuestro olfato, de nuestro tacto, todo, en el nombre de Jesús, llévatelo, Señor. Queremos que se muera toda aquella planta que no plantó el Padre, todo lo que no plantó el Padre, que sea desarraigado en este pan. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar y a bendecir a los que nos ofenden. Bendice este pan. En el nombre de Jesús, comamos en este momento del pan. Pon tu copa en alto y dile, Señor, esta es la resurrección, novedad de vida, nuevo pacto, que se haga vida en mí y tu sangre, Señor, venga a mí y me lleve el material genético espiritual que me transforme en ti y me parezca más a ti. En el nombre de Jesús, bebamos. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el próximo mensaje explicando un poquito más de la semejanza. Y ya no solo de la semejanza, sino que también de la imagen. Porque el Señor quiere eso para nuestra vida. Y la Santa Cena es la herramienta extraordinaria, preciosa, linda. Qué hermoso ser cristiano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo ahí mientras está oyendo este mensaje, es el momento. Quizás es un amigo tuyo que invitaste a oír y está ahí sentado en la sala, a la mesa quizá. Hazle la invitación y dile, mira, esto no es una religión, solo abre tu corazón a Cristo. Que se van a burlar los que no saben, los que no entienden, los ignorantes. Pero este es un paso importante. Si hay alguien en esa condición o hay alguien que quiere regresar a casa, oremos por el Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están aceptando este sacrificio glorioso. Permite que entres tú a su corazón, vivifique su espíritu, Señor, cambie su destino completamente y los hagas nacer de nuevo, Padre. Gracias, papito lindo, por fe lo creemos. Aquellos hermanos que están regresando, reconciliándose contigo, Señor, permite que se encuentren también contigo en una nueva dimensión. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en un ratito. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.